1. El nombre de Ulti era antes un seudónimo y ahora es solo un apodo. Ya que ahora responde al nombre humano, de Albert Loomis. 2. Él es un ser Lovecraftiano, por ende, es más antiguo que el origen de todo. Es decir, es un ser omnisciente, omnipotente y omnipresente. Estando en pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Existiendo y no existiendo a la vez. 3. Su edad es desconocida e indescifrable, pero responde a la edad y apariencia mortal de un joven de 26 años, desde los años 30 hasta la fecha. Dentro de poco cumplirá los 27. 4. Hablando de los años 30, él no apareció en la Tierra hasta esa época. Debido a que quería estar en un período donde la humanidad estuviera un poco más avanzada. 5. Su nombre es derivado de dos personajes. Albert, por Albert Wesker de Resident Evil y el apellido Loomis, por el luchador, Dexter Loomis. 6. Él tuvo múltiples trabajos desde el año de 1932, pero fue a inicios de 1969 que descubriría el accidentado intercambio de esposas de los hermanos Disney, Mickey y Oswald. 7. La idea de Ulticopolis no es del todo suya, sino que la toma prestada de Walt Disney. Hablamos de ECOT, por sus siglas en inglés, el prototipo experimental de la ciudad del mañana. 8. La fundación de Ulticopolis sería en el año del 2007, mismo año en el que el contrato de Oswald con Universal Studios terminó. Así, volvería a trabajar para la compañía Walt Disney Pictures. 9. Desde los años 30, a principios de los 2000. Múltiples franquicias de caricaturas, series animadas, películas y videojuegos. Poco a poco se unieron a este proyecto, con algunos al final saliendo del mismo. Pero el resto, decidiría al final quedarse. 10. En Ulticopolis, en su modo de gobierno, no se utilizaría como tal el término presidente en esta ciudadela. Sino que se utilizaría el término padres fundadores. Siendo Mickey y Oswald, los primeros padres fundadores de la ciudadela. 11. Los personajes de Mobius y Happy Tree-Torum llegaron gracias a una colisión multiversal, causado por uno de los últimos inventos del Dr. Eggman y el ídolo maldito. Asemejado a como los mundos precisamente de Mobius y de Mega Man chocaron. 12. Ulti en algunos momentos, decidió interferir en el canon de cada serie, o caricatura existente en su ciudadela. Eso es debido a que revivió a múltiples personajes que canónicamente habían muerto. Siendo el 50% de sus habitantes, personajes quienes murieron en sus historias de origen. Teniendo como eslogan, la isla de las segundas oportunidades. 13. Luego de la colisión que los llevaría a Ulticopolis. Las personalidades de Flip y Flippy se separarían. Siendo esto una especie de efecto secundario, lo que ahora los convertiría en dos seres completamente diferentes. Pero no serían los únicos, ya que Flaky tendría a su propia versión de Flippy dentro de ella, la cual se autonombraría como Feral. 14. Poco a poco y con el paso de los años, Ulticopolis pasaría de ser una ciudadela a ser prácticamente un país entero. El cual sus medidas geográficas son desconocidas. 15. Ulticopolis pasó por múltiples padres fundadores con el paso de los años, siendo Sonic y Flippy los actuales padres fundadores a día de hoy. 16. Múltiples villanos y antagonistas, serían encerrados en el páramo. La prisión de máxima seguridad de Ulticopolis. Mientras que los antagonistas menores y secundarios, serían enviados al vacío. Siendo este un instituto de rehabilitación, y así ser reintegrados a la sociedad. 17. Esta ciudadela / país abarca todo tipo de seres, sin excluir a ninguno, sin excepciones. 18. Ulticopolis también es considerado un refugio para caricaturas abandonadas u olvidadas. Debido a que sus propuestas no fueron aprobadas, fueron canceladas, posiblemente borradas, que no pasaron del tráiler promocional o del episodio piloto. Siendo Aprendiendo con Pippi, un claro ejemplo de esto. 19. Ahora que pasó de ser ciudadela, a un país como tal. Se decidiría implementar múltiples sistemas de gobierno por cada estado del país, siendo Ulti, la ley suprema. 20. A pesar de tener como prisión al páramo y al vacío como un centro de rehabilitación, la pregunta es ¿qué hay de aquellas entidades cósmicas o seres místicos irredimibles? Para ello se diseñaría una prisión especial para todos esos entes alta y sumamente peligrosos. La cual fue llamada la Esfera. Siendo esta un paralelismo al cubo, prisión para supervillanos del universo Marvel. 21. Como se mencionó anteriormente, Ulti pudo revivir a todos los personajes que canónicamente habían muerto, otorgándoles una segunda oportunidad.
Sin embargo, el 50% de los que resucitaron en su mayoría, tendrían cicatrices o secuelas del cómo murieron en el pasado. 22. A pesar de que el incesto es un tema tabú, por no decir que es completamente ilegal en la mayoría del mundo. Habría solo 2 parejas que podrían mantener su relación amorosa y prohibida legalmente. Debido a que canónicamente fue mostrada al mundo. Siendo de los hermanos Andrew y Ashley Graves y los gemelos Mimosin, las únicas parejas incestuosas legalmente. 23. Actualmente los personajes más recientes en instalarse en el país serían los hermanos Graves, los mercenarios y demás personajes de Team Fortress 2, mayormente los de Nemesis Blue, parte del universo de FNF, en su mayoría, del lado canónico, el último unicornio, Unicorn Wars, el reino de Equestria, algunos personajes de Fortnite, siendo en su mayoría felinos y personajes canónicamente muertos, entre otros más. 24. Con las adquisiciones más recientes, se ha registrado en los últimos días, un incremento en los divorcios. Siendo los más recientes el divorcio entre Gordy y María, y el de los padres de Azulin y Gordy. Añadiendo a este último, el escándalo de que Oscar, el ahora ex amante de la madre de los hermanos Osito, mantenga hoy en día un amorío con el padre de estos últimos. 25. Se confirmó la existencia y estadía de ángeles, demonios, pecadores, sabuesos infernales, dioses y otros seres tanto celestiales, como infernales. 26. Los únicos seres que podemos decir, que se negaron a unirse, al menos en su mayoría, a Ulticopolis. Son las creepypastas. 27. Algunos de los antiguos padres fundadores fueron Félix el gato con Bendy. Los hermanos Skeleton, Meowscles y Meowskulls, siendo esta última la única madre fundadora, Spike y Shining Armor, los hermanos Tasa y Sonit junto a Flippy, siendo estos los padres fundadores actuales. 28. Los personajes glitcheados y abstraídos de Aprendiendo con Pimby y el asombroso circo digital respectivamente. Al menos la mayoría pudieron ser curados, otros están en proceso de sanación, y los pocos que quedan permanentemente en ese estado, como Kaufmo y Boom Boom. Por ello, serían enviados a la esfera, ya que eran demasiado peligrosos para ser enviados al páramo. 29. Los únicos personajes quienes se negarían rotundamente a unirse a Ulticopolis, serían los animes y mangas, sin importar, que sean de Japón, China o de ambas Coreas. 30. Sabe de la existencia de una versión canónica suya en el crossverse, llamado Luriel. Además, que ambos saben de sus mutuas existencias. 30 más 1. Ulti, sabe que Crossy es también un ser Lovecraftiano como él. Por lo que cuando están libres, conviven fuera de sus respectivos multiversos y sus respectivos canon. 30 más 2. Ulti tiene como pareja tanto a Pimby como a Pomni, esto debido a que ambas sufren de estrés postraumático, y no pudieron vivir por sus respectivas cuentas. 30 más 3. Otros personajes que también se negarían a ser partícipes de Ulticopolis, serían todos los héroes y villanos de Marvel, DC, o cualquier otra editorial de cómics. 30 más 4. Luego de los acontecimientos de Ultimatum, Ulti, sus variantes y sus respectivas versiones femeninas decidirían repetir lo ya acontecido, solo que lo harían a tiempo parcial. Ya sea de forma individual o grupal. 30 más 5. Como una curiosidad del proyecto Xbronogedon, se decidió eliminar del canon que los 4 miembros del consejo serían variantes de Ulti descartadas, y reemplazándolas con variantes de Hake descartadas. Esto es debido a que, en dado caso de que se me huele la canica pidiendo regla 34 entre estos 4, no se sienta raro. Ya que, mi serie era una versión fusionada de una female Ulti con una Crossy en otra realidad. De ahí del por qué estoy eliminando la idea de que el consejo, son variantes de Ulti.